Listo, ya quedó. Entonces, antes de continuar, hoy creo que vamos a terminar con regresión múltiple, por lo menos la estimación nomás. Estaba revisando y justo, bueno, hoy estamos a viernes 22. Es la última clase de teoría antes de pasarnos a la próxima clase, que es el próximo miércoles, de repaso nomás. Y el primer parcial, que es el otro viernes. ¿Ok? La próxima clase es solo de repaso, o sea, no vamos a cubrir temas nuevos, no se va a grabar, para que les quede claro, no se graba esa clase porque es básicamente la pizarra y consultas. Lleguen con consultas de verdad, porque después llegan y dicen cuántos puntos son, hasta que qué puntos son, cuáles son las soluciones. ¿Va a estar difícil o va a estar fácil? O sea, se llegan con unas preguntas, o sea, llegan con preguntas de verdad, o sea, con consultas de en serio. Todo va al examen, todo lo que hemos visto o como vamos hasta hoy va. No me pregunten también qué va, o sea, porque esa es la otra pregunta clásica, ¿qué va? Va todo, o sea, todo. O sea, no lleguen ahí el CDIACO para hacer ese tipo de preguntas que todos los semestres todo el estudiante hace. Así que bueno, lleguen con preguntas. O sea, obvio que la gente tiene que llegar con preguntas, pero ninguna pregunta es de verdad. Listo. Entonces, vamos a ver algunas cositas para cerrar nada más. No creo que lleguemos para el examen con inferencia. Eso sí, porque no creo que lleguemos, menos que me apresure demasiado y no tengo interés en hacer eso. Entonces, una de las cosas sencillas que uno puede hacer es agregar variables irrelevantes. ¿Okay? Básicamente, un variable irrelevante se llama sobreespecificar el modelo. Entonces, eso para que sepan la terminología en econometría. En econometría a veces le dicen sobreespecificar el modelo. Básicamente, sobreespecificar es, le estamos poniendo más variables de las que necesitamos el modelo. Simple. ¿Okay? Es básicamente que la variable que estamos incluyendo no tiene un efecto en Y, punto, digamos, que básicamente el beta poblacional es 0. Eso es todo. O sea, básicamente que no debería ser una variable que no deberíamos agregar. Supongamos que corremos esto, pero supongamos que el beta 3 es 0, o sea que X3 no debería estar en la regresión. La pregunta es muy sencilla, es ¿qué consecuencias trae eso? O sea, ¿cuál es la consecuencia de haber puesto a X3, dado que si hubiéramos puesto solamente X1 y X2, hubiéramos obtenido la media poblacional? Así de sencillo. Obviamente también siempre podemos estimarlo de todas formas a la regresión, no pasa nada, digamos. O sea, va a correr, obviamente bajo las restricciones que hemos hablado en la clase pasada. O sea, no puede ser una combinación lineal perfecta, tiene que variar, etcétera, etcétera. Pero que agregar una variable relevante siempre se puede agregar, especialmente si la tenemos en los datos. El problema es si no lo tenemos, pues ya vamos a ver enseguida ese problemita. En general no tenemos consecuencias en términos de ensesgamiento, porque básicamente el hecho de que el beta poblacional sea 0 no cambia nada, porque nosotros cuando habíamos derivado las propiedades de ensesgamiento no era condicional a ciertos valores de las betas. Decíamos, era insesgado y punto, digamos, no era que he insesgado si tales betas son 0, eso no es cierto. Entonces en realidad no hay problema, digamos, en ese aspecto. O sea, no pasa nada en términos de ensesgamiento. Básicamente, el problema que va a tener problemas en la varianza. Eso es lo que nos va a producir. Vamos a verlo enseguida, digamos. Entonces, quédense tranquilos. O sea, la gente que es súper ansiosa. Básicamente, lo que nos va a generar, lo vamos a ver enseguida y vamos a ver en la fórmula, se ve, que básicamente el problema es que nos genera imprecisión. O sea, nos genera un modelo más impreciso. Por eso a la gente no le gusta agregar variables por agregar variables. O sea, básicamente, eso sí tiene un costo, o sea, no es gratis, porque el modelo se vuelve más impreciso. Lo que sí, en general, la gente sí le preocupa es el famoso sesgo por variable omitida. Eso a la gente sí le molesta. Y molesta mucho. O sea, ya lo hemos visto desde la clase 1. Por eso les digo que va todo al examen. No me digan que va todo. No se llama subespecificar también el modelo. Entonces, ustedes tienen sobreespecificar, que es agregar cosas que no necesitan, y subespecificar, que es omitir algo que sí deberían haber puesto ahí. O sea, eso sí va a producir, y vamos a ver el por qué, que los estimadores sean sesgados. Por eso a la gente sí le molesta. Porque no es un tema de imprecisión, sino de sesgo. O sea, básicamente tenemos que la esperanza ya no es igual a
los parámetros poblacionales. Entonces, eso en general sí molesta, sí va a molestar mucho. También se le dice análisis mal especificado, ¿ok? O misspecification analysis. O sea, el caso clásico, por ejemplo, más conocido, digamos, es, por ejemplo, cuando uno quiere estimar los retornos de la educación y uno debería, por ejemplo, controlar por habilidad de la persona. Habilidad en un sentido, como siempre, amplio. O sea, inteligencia, talento, como sea que uno le quiera llamar. La idea es que la gente con más habilidad típicamente va a tener mayor salario y la gente con más habilidad típicamente va a tener más educación. Entonces se vuelve una variable relevante que deberíamos haber puesto ahí. El problema es que siempre vamos a estar estimando esto. ¿Por qué? Porque básicamente tener habilidad no es fácil. O sea, básicamente ustedes no pueden ir a una encuesta de hogares y preguntarle a la gente qué tan inteligente es usted. O sea, no, eso no. Si a la gente puede responder salario y la gente puede responder su educación. Pero la gente no responde, soy muy inteligente. O sea, no hay un número, digamos, respecto de eso. Entonces, típicamente es una variable que no la tenemos. No la tenemos nunca. Entonces, básicamente, eso, la idea es que queda dentro del término de error. ¿Okay? Básicamente, este término, entonces, en vez de que sea este término de error, es este término de error que es igual a esto. Entonces, estamos lidiando no con U, sino con V, o V corta, que es la habilidad más el U. Lo que queremos ver es qué consecuencias trae eso. ¿Qué consecuencias nos trae omitir la habilidad? Entonces, la idea es que, volvamos al caso general, que este es el modelo general que queremos realmente estimar. Supongamos que queremos estimar el efecto de X en Y, pero por diferentes razones, lo que ya hemos visto en la clase pasada, no tenemos X2. X2, la idea es que, a ver, que puede ser observable, no observable, pero la idea es que no lo tenemos. Es independiente de si es observable o no observable. Podemos tener unos datos maravillosos, pero incluso en unos datos muy maravillosos no tener ese dato. Porque básicamente es no observable. Entonces, la idea es que estamos estimando en realidad esto. Estamos haciendo una estimación omitiendo a X2. Habíamos dicho antes que entonces teníamos que esta regresión simple era igual a la estimación de la regresión múltiple más este término, ¿ok? Más este término que está acá. Bueno, entonces, dicho eso, ya habíamos dicho, para repasar, que esta es la estimación del coeficiente pendiente de regresar X1 X2 en X1. O sea, básicamente es una medición de la correlación que hay entre X2 y X1. Eso es todo. Es decir, se depende solamente de X2 y X1, porque estamos haciendo una regresión de X2 en X1, punto. Eso es sencillo, si no lo ven, tienen que verlo bien en la casa con cuidadito. Pero básicamente esto es cierto. O sea, esto es básicamente lo mismo que decir que si ustedes condicionan en Y y X1, le da lo mismo. Entonces, el sombrerito sigue ahí. El sombrerito sigue ahí. O bueno, en este caso el moñito, más que el sombrerito. Entonces, dado eso, podemos escribir esta expresión. O sea, porque recuerden que lo que queremos ver es si estamos teniendo un estimador sesgado o insesgado. Porque vamos a hacer una demostración muy sencilla. Entonces, la esperanza condicional es distributiva en cualquier función, en realidad, de X1 y X2. Tenemos esta expresión y lo podemos distribuir y nos vamos a quedar con esta expresión. Esta queda esto nada más. El tema es esto. El tema es que esto también es insesgado, pero solamente si tiene sombrerito. Si estamos haciendo la regresión múltiple. Estamos haciendo la regresión simple. Entonces, la idea es que esta es la esperanza de esa regresión simple que estamos haciendo. O sea, básicamente la regresión cuando uno omite la variable relevante que debería estar ahí. Entonces tenemos el parámetro que sí queremos estimar, más esta parte que no podemos estimar, porque no tenemos X2, ese es el problema. Entonces, la idea es que vamos a tener permanentemente un sesgo. ¿Okay? Tenemos el sesgo que es esta parte. Y este sesgo está dado por dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Eso se llama sesgo por variable omitida. Sesgo por variable omitida. Obviamente, hay expresiones más complicadas que esta. Les estoy mostrando la más fácil, porque es la más fácil de entender. En otras clases más avanzadas, en una de esas les muestran, por ejemplo, si ustedes están corriendo K variables y se olvidan de una K más 1 variable, bueno, esta expresión es un poco bastante más difícil.
Acá estamos comparando simplemente regresión simple contra dos, o sea, con una sola variable versus con dos variables, nada más, para que sea manejable. Entonces, eso le vamos a llamar sesgo por variable omitida. Obviamente, igual que antes, habíamos dicho que esto podía ser 0 bajo dos escenarios, en este caso, dos escenarios un poco trivial. Este es básicamente beta 2, 0, o sea que x2 no está en el modelo poblacional. Eso es trivial en el sentido de que básicamente estaríamos diciendo que x2 es irrelevante, que no es un caso interesante. O sea, si x2 es una variable irrelevante, ¿para qué siquiera pensar en esto, digamos? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces esto es trivial. O sea, decir que el beta 2, o sea, básicamente es una variable omitida irrelevante. Entonces, si es irrelevante, omitirla no tiene ningún costo. Esto, en cambio, sí puede ser interesante. Que básicamente x2 y x1 tengan una correlación 0. Eso sí puede ser interesante. O sea, básicamente que sea, pues, lo que se dice también ortogonal, que esto puede ser más relevante. O sea, básicamente que estamos pensando que sea una variable que podemos agregar, pero tiene una correlación muy baja con x1. En algunos escenarios sirve. Vamos a ver por qué. Y a veces lo pongo en los exámenes, digamos, por qué en esos casos puede servir. O sea, incluso si no tiene un costo, vamos a verlo enseguida, si esto no tiene un costo en términos de sesgo, sí tiene un gran valor agregado de ganar precisión. Lo vamos a ver enseguida. Nos da más precisión en las estimaciones. Entonces, esos son los tipos de sesgo por variable omitida que podemos tener. Podemos tener que la correlación entre x1 y x2 es positiva, y beta 2 es positivo, entonces el sesgo es positivo. Sencillo. Entonces, y después, obviamente, la inversa. Esto es matemática primaria. Entonces, la correlación es negativo, negativo, sesgo positivo. O sea, esto lo deben aprender hace 1000 años. Positivo por positivo, positivo, negativo por negativo, positivo, y lo contrario. Negativo por positivo, negativo, positivo por negativo, negativo. O sea, en términos de cuál es el signo del sesgo. El signo del sesgo. Eso es fácil. Obviamente, en la práctica no tenemos acceso a x2, entonces no podemos saber exactamente cuál va a ser el valor de beta 1 ni el de delta 1 sombrero. Obviamente. Pero normalmente uno asume ciertas cosas del signo. Eso también lo pongo en los exámenes. Les doy un ejemplo, digamos, y les digo, bueno, pero, o sea, más allá de, puede suponer un modelo teórico, obviamente, pero uno normalmente asume ciertas cosas de cómo puede conectarse x2 con y x2 con x1. O sea, uno con pura intuición lo entiende. Después viene el tema de sobreestimar o subestimar, que ya depende también del signo de beta 1. Y el sesgo. Por ejemplo, si ustedes tienen un beta 1 positivo y el sesgo es positivo, entonces beta 1 sobreestima. Es el más fácil. Pero después la gente empieza a patinar feo. Cuando empieza, si es positivo y este sesgo es negativo, entonces subestima. Porque algo que es positivo le están restando algo negativo, no es difícil. Donde patinan feo y todo el mundo mete la pata es cuando es negativo. Si esto es negativo y además le suman otra cosa negativa, entonces sobreestima. Porque le están agregando algo negativo, algo más negativo. Pero no, eso no se les cruza por la cabeza. O sea, yo les pongo sobreestima y subestima y no, todo el mundo ve el signo de esto y dice, ah, ya, listo. Y no es así. Y el más complicado de todo, que por eso siempre lo dejo al último, es si esto es positivo, si esto es negativo y el sesgo es positivo, entonces subestima. Porque algo que es negativo le están sumando algo positivo. No es difícil. Lo que pasa es que la gente se olvida de vuelta de sus bases. O sea, por ejemplo, veamos un caso clásico. El modelo tienen la habilidad y supongan que la habilidad no la tienen. ¿Ok? Ay, no, profe, pero no hay suficiente información para saber cuál es la correlación entre la habilidad y el salario y la habilidad de educación. Yo no como. Aunque no. O sea, Javier. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Normalmente uno que piensa en la correlación entre habilidad y salario. Entonces, ¿es difícil? No es difícil. Es argumentar, ¿no? Porque yo creo que la gente que... Uno puede argumentar eso, puede decir, no, la gente con más habilidad consigue mejores trabajos, o sea, qué sé yo, cualquier cosa, digamos. O sea. Entonces, ¿cuál va a ser el probable signo de beta 2?
¿Positivo o negativo? Positivo. ¿En qué no es difícil? ¿Y cuál es la correlación que nosotros esperamos entre habilidad y educación? Positivo también. ¿Por qué? Ya que argumentar, ¿no? O sea, no es positiva y le dice a la gente perezosa en el examen, ah, sí, es positivo y siguen. No, argumentan, o sea, no, que la gente que tiene habilidad puede superar más fácil los exámenes, todos los temas los entiende más fácil. Bueno, escriban una o dos líneas, no es difícil. Entonces, si también pensamos que esta correlación es positiva, ¿qué es lo que esperamos de regresar solamente el salario en la educación? ¿Sobreestima o subestima los retornos a la educación? No tienen esto. ¿El sobreestima o subestima? Sobreestima. ¿Por qué? Exacto. Entonces es un sesgo positivo que le estamos agregando a algo que asumimos que es positivo también, que es el beta 1. Entonces no es difícil. ¿Okay? Hay que esforzarse un poquitito. Entonces normalmente suponemos que esto está positivamente correlacionado con el salario, entonces el sesgo es positivo, y como beta 1 suponemos que es positivo, también entonces beta 1 moñito sobreestima beta 1. Entonces la idea de un montón de papers se trata de ajustar por eso, cómo ajustar por el hecho de que si uno no tiene habilidad, uno está sobreestimando los retornos a la educación. Entonces piensen en eso siempre, o sea, no es difícil, porque les digo, hagan un poquito de esfuerzo, hagan un dibujito. El problema es que obviamente nunca podemos saber exactamente cuánto es el sesgo, obvio, pero sí podemos saber, bueno, positivo, negativo y demás. Eso sí se puede saber. Si supiésemos exactamente el signo del sesgo, lo corregiríamos y listo. Entonces siempre piensen, la recta, ¿se acuerdan que ustedes en algún momento de su vida vieron la recta de los números y decían, acá está el lado positivo, acá está el lado negativo? El eje, los ejes, ¿se acuerdan de eso hace 1000 años? Bueno, eso tenía su razón de ser. Entonces, por acá puede estar el beta 1. Si beta 1 está, el 0 está acá y beta 1 está aquí, beta 1 es positivo o negativo. Positivo, ¿que para algo servía esa matemática? Entonces, a ese beta le están sumando algo por acá, positivo, entonces acá sobreestima. Si no, si le están restando algo, porque le están poniendo algo negativo, entonces subestima. Subestima, ¿por qué? Porque está más cerquita del 0, se están acercando al 0. Es que tan lejos cerca están del 0. La recta de los números reales. Ahora es diferente si ustedes están del otro lado. Si el beta 1 está por acá y le agregan algo negativo, se están alejando del 0. ¿Okay? Entonces acá también están sobreestimando. Porque se están alejando del 0. En cambio, si le suman algo positivo, porque es algo negativo, entonces están acercando al 0. Entonces hay subestima también. No, usen sus bases son para algo. Eso de aprender la recta real, álgebra y todo eso no era para ver qué tan inteligentes eran, o sea, hablando con la inteligencia. Era para que lo usaran después. Había una razón de ser de todas esas bases. Obviamente, si ya tenemos más de 2 variables, o sea que algebraicamente la cosa se complica más, no lo vamos a ver en esta clase, pues pesadito, pero básicamente el resultado sí es importante. Básicamente, en el momento que ustedes omiten una variable, todo se vuelve sesgado. Todo se vuelve sesgado. Eso obviamente hace que la econometría sea pesada, porque hay que argumentar que eso que uno está omitiendo no es tan relevante, o por lo menos hemos usado la econometría de forma tal que nos aproximemos lo mejor posible a ese beta 1 poblacional. ¿Okay? No, eso no es sencillo. Eso no es sencillo. No les voy a dorar la píldora. Entonces, supongamos el modelo poblacional así. O sea, que ahora ya tienen 3 variables y estiman esto.
Ya, o sea, ya con que ya no lo estimen con esto, ya hace que tanto como este, todos sean sesgados. Todos, todos. O sea, entonces siempre están sujetos a esa crítica porque omitieron algo. ¿Okay? Incluso si X1 y X2 no están correlacionados, eso no importa. Y X2 están correlacionados, el hecho ya que esto esté correlacionado hace que ambos sean sesgados. O sea, tiene que ser básicamente que estén omitiendo una variable que no esté correlacionada con ninguno de los regresores que estén, y eso es difícil. No es imposible, lo vamos a ver, no es imposible. Puede pasar que justo agreguemos algo que no esté correlacionado con nada, pero eso es raro. O sea, eso es súper raro. Vamos a ver unos casos bien específicos en donde eso podría pasar. Ahora sí veamos la varianza, que siempre sabemos, siempre tienen que tener eso en la cabeza, siempre van a estar preocupados en esperanza y varianza, sí. ¿Qué cosa? ¿El anterior? ¿Este? ¿Qué? Y profe, un ejemplo de ese. Qué sé yo, podrías pensar, qué sé yo, X2 y X3 no están correlacionados, pero X1 y X3 están correlacionados. Entonces podrías pensar, qué sé yo, alguna cosa de lo que habíamos dicho, qué sé yo, número de cédula. Entonces supongamos que esto es número de cédula, para que cédula es muy irrelevante la cédula. Tiene que ser algo que sea relevante, pero que no esté correlacionado con esta variable, pero sí está correlacionado con esto. Qué sé yo, supongamos algún ejemplo sencillito, no esté correlacionado a algo que sea fácil. Es que pensar algo que no esté correlacionado es siempre la parte difícil. Eso y lo vamos a ver enseguida. Supongan, qué sé yo, algún ejemplito sencillo. Siempre la teoría y la práctica es... Supongan entonces que te dicen, tienen Y, beta 0, beta 1, X1, beta 2, X2, beta 3, X3. Entonces nos toca pensar un ejemplito donde este con este tiene una correlación 0, pero este con este, la correlación es diferente a 0. Pero supongamos que puede ser PIB, salario, que casi todas las cosas están correlacionadas con salario. Es difícil pensar algo que no esté correlacionado con el salario. Supongamos PIB. Número de niños, alguna dependiente. Estoy pensando en alguna dependiente que pueda ser interesante. En donde eso sí puede pasar. Me voy a adelantar un poco, pero no pasa nada. Supongan ustedes que tienen alguna cosa en particular, digamos, eso va a tener que ver con la varianza. Supongan ustedes que dicen, voy a hacer un experimento. Es que es el único escenario en donde esto funciona bien, en donde esto es más probable. Si ustedes hacen un experimento controlado, y eso ya les he dicho que en economía es bien difícil lograr eso. Supongan, y ese es un ejemplo clásico, que ustedes están interesados en, por ejemplo, que esto sea oferta laboral. O sea, entonces eso es la gente que quiere, o sea, ¿cuánto trabaja la gente, básicamente? Hay gente que no trabaja, hay gente que trabaja pocas horas, hay gente que trabaja un montón de horas. Entonces siempre hay una cosa que seguramente en alguna clase lo han visto, que eso dice, no, bueno, tiene que ver con el ingreso a veces de la gente. O sea, tiene que ver con este muchachito que está acá. Vamos a pensar el ingreso al que tiene, especialmente el ingreso no laboral. El ingreso no laboral. Pero supongan que ustedes, esto es ingreso no laboral. El problema que ustedes tienen siempre, obviamente en la práctica, es que el ingreso no laboral es no aleatorio. O sea, hay gente que tiene más ingresos que otro y eso determina su oferta laboral. Pero no es fácil hacer una correlación de eso, o sea, porque básicamente están midiendo que la gente que tiene más ingresos no laborales trabaja menos, pero eso no me dice mucho en términos causales. Entonces, la única forma en la que a la gente se le ha ocurrido tratar de hacer eso, y hay papers al respecto, es repartirle a la gente
repartirle a la gente plata, básicamente. O sea, tomar esto y hacerlo aleatorio. Entonces, básicamente eso es como repartirle plata a la gente y ver qué pasa. Digamos. Entonces, ¿cuál es el chiste de eso? Digamos, básicamente yo tiro una moneda y le doy plata a la gente, o tiro la moneda y no le doy plata a la gente. La idea es que sea lo más aleatorio posible, digamos. Cosa que no dependa de las decisiones de la gente. ¿Okay? Entonces, ahí sí, digamos, uno tendría argumentos para decir que esto que uno tiene aquí, vamos a poner otro color, esto que está calculando uno ahí es insesgado. ¿Okay? Si está bien hecho, obviamente, el experimento. Es el chiste de los, para que sepan, es el chiste de los RCT, Randomized Control Trials. ¿Ok? Esa es la idea detrás de todos los Randomized Control Trials, que es hacer experimentos, o sea, repartirle básicamente o hacer diferentes experimentos. Por ejemplo, quieren ver desempeño educativo, entonces se asignan aleatoriamente a los niños en diferentes tamaños de clase. Ese es otro experimento. Y así hay millones de experimentos que la gente prueba. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de tener que ser un profesor hombre, un profesor mujer, o un médico hombre, un médico mujer? Bueno, y así, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos y tratan de medirlo, digamos. Y de hecho, IPA, ¿y cómo se llama esta otra organización? IPA y esta otra organización, no me acuerdo el nombre de la otra. IPA es Universal Poverty Action, es lo mismo. Y detrás de eso está Banerjee y Duflo, que son una pareja que está en MIT, que son los que ganaron el Nobel gracias a haber ejecutado miles de estas cositas. Pero obviamente en la mayoría de los casos eso uno no lo va a poder hacer. ¿Cuál es el chiste de eso? El chiste es que de todas formas uno, a los efectos de nuestro caso, de todas formas la idea es, obviamente, si está bien aleatorizado, porque nosotros, a ver, uno hace el experimento, pero uno sí recaba información de la gente. Sexo, edad, religión, ciudad donde vive, donde uno quiera. Entonces, si tenemos datos de la gente, ¿ok? La idea de hacer un experimento es que la correlación de todas esas variables con nuestra variable de interés debería ser ¿qué? Si está bien hecho el experimento. ¿Cuál tendría que ser la correlación de la variable que estamos aleatorizando con todas las otras características de la gente? Debería ser ¿cómo? Si está bien hecho la aleatorización. Debería ser 0. ¿Okay? Esa es la intuición. Si hice bien el experimento no debería tener correlación con nada. Si no hice mal las cosas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace la gente cuando hace esos RCTs. Corre estas regresiones, empiezan con la simple, y después le van agregando todas las otras cosas y van fijándose si el beta no cambia. Si el beta cambia, es que uno hizo mal las cosas. ¿Ok? Y es un buen ejemplo, digamos, en donde debería dar 0 todo el santo tiempo. Si esto cambia, significa que la correlación es diferente a 0 y uno hizo mal las cosas. Uno está haciendo las estimaciones sesgadas. ¿Okay? Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿vale? Que me estoy adelantando un poco, pero es la idea detrás de hacer un experimento. ¿Vale? Que lo que les digo, en la práctica rara vez uno puede hacer un RCT. La gente va a Banerjee y Duflo porque tiene una cantidad infinita de plata y creo que básicamente hacen muchas cosas en África y prueban. Pero también lo hacen en otros ambientes. Además, son ambientes súper controlados. Entonces tienen unas críticas de validez externa importantes. Bueno, pero ganaron el Nobel. Con todo, ganaron el Nobel. Así que algo deben haber hecho bien. Ahora sí nos vamos a la varianza. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el tema de la varianza y vamos a suponer homocedasticidad. Por un montón de razones. Básicamente porque va a hacer que las fórmulas sean más amigables, mucho más amigables que con heterocedasticidad. Y tiene unos resultados de eficiencia importantes. Entonces, típicamente la gente supone homocedasticidad, pero vuelvo a insistir, típicamente la heterocedasticidad no es un gran problema, al menos en cortes transversales. Entonces suponemos homocedasticidad. Vamos a suponer que la varianza de U condicional en todos los regresores es sigma cuadrado. Sencillito. No estamos haciendo cosas muy difíciles. Entonces, el modelo clásico es este, por ejemplo.
vamos a correr salario en educación, en experiencia, en antigüedad, y estamos suponiendo entonces que no importa la educación, no importa la experiencia, no importa la antigüedad, la varianza, digamos, del término de error o varianza del salario es la misma. Ya lo hemos dicho en otra clase, supone eso a veces es medio debatible, bueno, pero hay, o sea, normalmente en este punto lo vamos a hacer de todas formas. Y esos 5 primeros supuestos, o sea, incluyendo homoelasticidad, esos se llaman supuestos de Gauss-Markov, ¿okay? Para que sepan, la jerga econométrica. Entonces, recuerden, hay que memorizarse los 5 supuestos: linealidad en parámetro, muestra aleatoria, media condicional cero, no correlación lineal perfecta y homoelasticidad. Todo eso hay que memorizárselo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si uno supone todo esto, bueno, y este es el único caso donde voy a usar un poquito de notación matricial. Esto, básicamente, es asumir los 4 primeros supuestos y después el otro supuesto es este. O sea, básicamente estamos suponiendo una generalización de lo que hicimos en regresión simple. O sea, estamos suponiendo que la esperanza de y condicional en todos los regresores es una función lineal de los regresores que estamos usando y que la varianza de y también es x. De ahí que condicional en todos los regresores también es sigma cuadrado. Es muy sencillo. O sea, básicamente que la varianza de x no depende de los valores que tome x. Si no, hay heterocedasticidad, si esto no es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer directamente, en vez de derivar, porque es pesadito derivar esta fórmula, pero esa es la fórmula que al final del día uno sí usa. Esa es la fórmula de la varianza de cada uno de los regresores que estamos estimando. Entonces, dado esto, lo que vamos a hacer directamente es estudiar esta fórmula. Eso es lo que realmente a mí me importa. Los diferentes componentes de esa fórmula. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá es la varianza del término de error, que es poblacional, ya lo hemos visto 20 veces. Y esto es que, esto que nos está queriendo indica esto que está en el denominador. La varianza muestral del regresor J que estamos estimando, porque por eso es IJ. Entonces, esto es para el individuo I y este es el regresor J. Y esto es 1 menos R cuadrado J. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Vamos por partes. Entonces, depende de 3 partecitas. Esto, esto y esto. Que son las 3 son interesantes. El sigma cuadrado es fácil. Ya lo hemos estudiado en las clases pasadas. Es básicamente, cuanto más error haya en el término de error, más varianza haya en el término de error, más alto implica que va a ser la varianza de nuestras estimaciones. Eso es un poco trivial. Ya lo hemos visto antes. Obviamente podríamos introducir más regresores, pero obviamente hay que tener cuidado para tratar de reducirlo a esto. Y no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra n porque es poblacional. ¿Okay? En la práctica sí. En la práctica sí va a depender mucho de nuestro tamaño n. Pero como es una constante, no lo podemos tener bajo nuestro control. ¿Okay? Y es desconocido, entonces igual que antes tenemos que usar un estimador de sigma cuadrado. Ya vamos a ver cuál va a ser ese estimador, que es muy sencillo. Ya vamos a ver cómo estimarlo, es muy fácil. Esto, en cambio, sí es bien importante. Esto sí depende de la muestra que tengamos a mano. Y esa es la primera de las cosas en las que empiezan a meter la pata, porque yo les insisto todo el santo tiempo, no usen eso, tienen pocas observaciones, no usen eso, tienen pocas observaciones. Tienen que ver con este tipo de cosas, porque básicamente no les va a dar nada, porque tienen poca observación. Pero necio como mula, después va y me muestran al final, no, es como corrió todo con 15 observaciones. Yo como, no les va a dar nada. O sea, acá está, porque no les va a dar nada, para que no prestan atención. Esta es la variación muestral que tienen en el X que están estimando. Si ustedes tienen pocas observaciones, las posibilidades de que ustedes tengan mucha variación es poca, porque tienen poco dato. Es muy, muy raro tener poco dato y que varíen un montón. Típicamente con poquito dato la cosa no varía tanto. Entonces, en general queremos un XJ que varíe mucho. ¿Okay? Entonces quieren mucha variación de X para tener buenas estimaciones. Pero quieren varianza entonces en X. Si X es una cosa que varía muy poquitito, la precisión va a ser muy baja. Recuerden que esto está en el denominador. Si el denominador es chiquito, entonces el denominador es chiquito, entonces toda la varianza es alta. Cuanto más alta la varianza, más imprecisión tienen las estimaciones. Entonces la ecuación no es porque sí, no es un capricho. ¿Okay? Y esto sí está bajo el control de uno. Porque uno puede tener mucho dato o poco dato. Bueno,
No siempre uno tiene control sobre la cantidad. Pero típicamente la gente va a preferir también muestras más grandes precisamente por esto. ¿Ok? Obviamente, entonces típicamente a la gente le gusta tener un tamaño de muestra grande para incrementar la variación. Entonces no es un capricho, digamos, de que uno quiera muestras grandes. O sea, no es capricho de la gente, no es una cosa porque sí. Esto antes no lo teníamos, porque recuerden que antes sí teníamos esto y sí teníamos esto. En cambio, esto no lo teníamos. ¿Qué significa esto? Eso indica las relaciones lineales entre los regresores que ustedes están corriendo. Eso antes en la regresión simple no lo tenían. Una cosa obvia, que había un regresor. Entonces no va a haber cosa entre regresores, porque hay un regresor, una variable dependiente. Entonces no está en la regresión simple porque tenemos en una regresión simple una variable. No es el R cuadrado de la regresión, es el primer gran error que la gente comete cuando está aprendiendo este tema. Que creen que es el R cuadrado de la regresión, no tiene nada que ver. O sea, lo que están midiendo es regresar XJ en los otros regresores. O sea, no están midiendo cuánto de los otros regresores le están explicando la varianza muestral de XJ. Eso es lo que está haciendo. Entonces mide otra cosa, mide la correlación entre regresores. No de los regresores con Y, sino de ese regresor J con los demás K menos J. Regresores, o sea, los otros regresores que no son J. ¿Y por qué eso es importante, digamos? Básicamente, supongan que este es el caso simple, o sea, la regresión con dos regresores, algo sencillo, y esta es la fórmula. Si en esa fórmula, entonces esto surge de regresar x1 en x2. Entonces una medida de correlación entre las dos variables. Si esto es alto, si hay mucha correlación, ¿qué significa con el R cuadrado? Que el R cuadrado a qué se aproxima cuando la correlación sea alta entre regresores. ¿Qué va a pasar con ese cuadrado? Bueno, 1 en este caso. ¿A qué va a tender? A 1. Si esto tiende a 1, ¿a qué va a tender este paréntesis? A 0. Y cuando un denominador tiende a 0, ¿qué sucede con el número? Cuando ustedes están dividiendo un número y lo están dividiendo en algo muy cercano a 0, ¿qué pasa con ese número? Tiende a infinito. ¿Se acuerdan de límites? Era para algo también, ¿no? Bueno, entonces significa que la varianza se les vuelve infinitamente grande. Entonces, por eso uno no quiere tanta alta correlación, ¿no? Entonces, básicamente lo que les pasa es que el R cuadrado, a medida que se va acercando a 1, la varianza se vuelve infinita. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que cuanto más alta es la correlación entre los regresores que ustedes están usando, la varianza va a ser gigante, o sea, sus estimaciones van a ser muy poco precisas. Muy poco precisas, porque la varianza es enorme. La varianza de la estimación que están haciendo. Entonces, no se sorprendan cuando ustedes están utilizando muestras chicas y además los regresores están súper correlacionados. No les va a dar nada. Y llegan y entregan el trabajo final y dicen, no, profe, que no nos da nada. Sí, o sea, obvio que no les va a dar nada. Por eso la estadística es descriptiva, por eso los gráficos les estoy pidiendo, para que vayan dando cuenta de esas cosas. Entonces, la variación total de XJ que puede ser explicada por las otras variables. Por ejemplo, podemos tener esto, entonces puede ser minimizado si la regresión, básicamente si los regresores entre ellos no tienen nada. Ok, pero eso tiene que ser que la correlación muestra el 0 con todas las variables independientes. Que es improbable, más no imposible. Más no imposible, es improbable, pero no imposible. Obviamente, esto, acabo de hablar de este caso. Es el caso donde si está aleatorizado, es un ejemplo. Acá esto no puede pasar por el supuesto de correlación lineal 0. O sea, no puede pasar porque básicamente tiende a infinito, ahí sí tiende a infinito. Entonces no va a pasar nunca. O sea, básicamente no puede pasar, y de hecho no puede correr uno la regresión, con dos variables que tengan una correlación perfecta entre ellas. Porque eso es lo que significa un R cuadrado J1. Entonces eso no puede pasar nunca. Es improbable, más no imposible. ¿Okay? Lo que les decía, supongan que reparten dinero en forma aleatoria, tienen oferta laboral, por eso me adelanté un poquito, y tienen un dinero que ustedes reparten.
Si ustedes tienen educación, un montón de otras características de la gente, y corren la regresión así, ya la regresión debería ser insesgada si está bien hecho el experimento. ¿Okay? Porque la correlación entre el experimento que están haciendo y el U debería, si uno hizo bien las cosas, 0. Debería ser. Si la variable asignada de forma aleatoria, entonces debería tener, esto debería tener correlación 0 con esto, y esto debería tener correlación 0 con esto. Si uno corre la regresión, entonces con todos los regresores, la eficiencia sube, gracias al hecho de que está aleatorizado. Si no está aleatorizado, entonces en realidad la eficiencia va a bajar, ¿okay? En vez de subir. Este es de los pocos casos en donde agregar regresores sube la eficiencia en vez de bajarla. Pero tenemos que estar en este escenario. ¿Ok? En cualquier otro escenario no va a pasar. ¿Ok? Es muy raro. ¿Ok? Porque tiene que ser algo que justo esté, como que decía recién, que tenga una correlación 0 con esto. Por eso les insisto, por eso yo les digo a ustedes que tienen que hacer, al menos al iniciar, gráfico de dispersión, algunas correlaciones, antes de pasarse a las regresiones. Porque si ustedes hacen buena estadística descriptiva, van a entender qué va a pasar más adelante. Pero tienen que ponerse a hacer el trabajo previo. Por eso el documento va introducción, datos, estadística descriptiva, regresiones. No es porque sí. No es que uno está con un tiempo libre y dice, bueno, ¿cuál es? No, o sea, tiene una estructura por una razón. Obviamente, entonces debe ser bajo, entonces este, de nuevo, debería ser al tener una reducción en la varianza. Recuerden, si la varianza se reduce, ganan precisión. Si la varianza aumenta, pierden precisión. Eso es lo que tienen que tener claro, muy claro. Y todo lo demás obviamente es constante, porque esto tiene que ser bajo y esto tiene que ser baja con los regresores. Entonces todo debería funcionar bien. Entonces la varianza cuando R cuadrado tiene a 1, obviamente, puede ser, podemos tener una correlación alta, eso sí nos puede pasar siempre, y por eso hay que tener cuidado. Se llama un problema de multicolinealidad. Eso es triste que se haya llamado así, pero no hay otra, digamos. Ya está la cosa ya está inventada de esa forma. Me parece que no es la expresión más feliz hablar de multicolinealidad, porque el problema de multicolinealidad en realidad debería ser solamente cuando tenemos una correlación lineal perfecta. Correlación alta es eso, un problema de correlación alta entre regresores. Pero no debería llamarse colinealidad, pero ya está hecho así, yo no puedo hacer más. Es un problema de alta correlación. Hay gente que se obsesiona con eso, yo no le veo mucho chiste, porque básicamente no es tan fácil de resolver. Casi siempre, digamos, lo que termina haciendo la gente o elige una variable o elige otra. Trata de no meter variables muy correlacionadas entre ellas, precisamente por este problema de ¿cómo se llama? De eficiencia. Entonces, por eso les digo que ustedes tienen que probar con diferentes regresiones. Pero probar, a ver cuál más o menos da una cosa interesante. No simplemente mete todo por mete todo. O sea, pueden perfectamente tener este problema. Que no les da nada porque se largaron a meter 80 variables y no tienen un montón de correlación, entonces no hagan eso. ¿Okay? Usualmente se busca tener una muestra más grande, que no siempre es viable, especialmente en series. En series pasa todo el tiempo eso. Básicamente, a menos que uno se ponga a conseguir datos más viejos, que a veces no es viable, o le toca esperar a uno a que pase el tiempo y recolecta datos, digamos. O sea, cualquiera de los casos no es tan sencillo. La otra, más sencilla, obviamente, sí es eliminar variables independientes, pero obviamente pueden tener estimadores sesgados. Entonces, a uno le toca tomar una decisión, ¿ok? Por eso yo les puse una traba ahí, un cepo de 10 variables. ¿Por qué? Porque si no se enloquecen, digamos. Y después dicen, no, profe, que tuvimos todos estos problemas. Por eso el cepo en 10 variables, digamos. Para que se manejen con eso. No se enloquezcan, digamos. Es fácil enloquecerse en esto. ¿Ok? Entonces, 10 variables, vayan probando, agrego esta, agrego aquella, saco esta, hasta que saquen algo que esté bueno, que esté interesante. No metan variable por meter variable, ni simplemente, no, profe, corremos una regresión simple, acá está el trabajo. No, tampoco, ¿verdad? O sea, hagan algo que sea interesante. ¿Okay? Obviamente no queda otra que conseguir mejores datos. Ya, eso es todo. A veces la innovación, o sea, eso suena tonto,
Pero a veces la innovación tiene que ver con eso. De hecho, hay gente de maestría que hace eso, incluso de doctorado. Dicen, no, profe, es que yo quiero hacer este trabajo porque nadie tiene acceso a estos datos. Ah, bueno, buenísimo, digamos. Entonces, proceda. Porque hay gente que no hay acceso a esos datos, digamos. Hay gente que dice, no, estoy trabajando para esta compañía le parece interesante que yo haga esto. Bueno, proceda. Y como nadie ha publicado, nadie ha hecho nada con esos datos, listo, digamos. Entonces hacemos una regresión, hacemos unas cosas interesantes y sale. Pero a veces eso, es tener mejores datos. Hay gente que a veces uno tuvo acceso a mejores datos. ¿Okay? Eso también, dicho sea de paso, también da a un mercado negro entre economistas de los datos. Hay gente que tiene como unos datos como bajo 7 llaves. Claro, como ellos son los únicos que tienen acceso a esos datos, entonces publican un montón, digamos, pero ¿por qué? Y lo tienen a esos datos bajo 7 llaves. Por eso ya hay journals que están empezando a decir, no, usted si no provee los datos de acceso libre, no publica. Y eso tiene su razón de ser, porque básicamente uno se puede estar inventando los datos para que le dé lo que uno quiere. Y ha pasado, creo que cuando me contaron que eso pasó, creo que encima era un paper sobre honestidad. Estaban los datos generados por IA, todos los datos eran falsos. Fue bien interesante, se fue un escándalo, digamos, creo que lo echaron del doctorado. Creo que fue en MIT, y encima fue pesado, fue como en MIT, se le echaron a patadas. Porque era como súper importante los resultados y no eran datos inventados. Obviamente, puede ser que la correlación entre las variables pueda no ser un problema en casos muy contados. Por ejemplo, puede ser que sea una cosa como esta y que estos dos estén altamente correlacionados, pero en realidad nuestro interés es de X en Y. ¿Ok? Ok, puede ser que esto sea muy impreciso, pero si lo que a nosotros nos importa es X en Y, esta correlación entre estos dos puede no importarnos. Puede ser. O sea, básicamente, porque obviamente, suponiendo que la correlación entre X2 y X1 y X3 en X1 sea baja. Eso es lo que realmente también uno tiene que tener en la cabeza. No, puede ser que... Por eso uno tiene que tener el foco muy claro sobre a qué le interesa a uno. ¿Ok? ¿Qué le interesa a uno? Obviamente, si los modelos están mal especificados, ¿okay? Uno puede tener problemas en sus varianzas también, no solamente en esperanza, que es lo que ya hemos visto. Entonces, supone que el modelo verdadero cumple con los supuestos de Gauss-Markov y tenemos dos estimaciones para correr, esta o esta. Supongan que ustedes están en esa decisión. Muy sencillo. Obviamente ustedes en la práctica tienen infinitas combinatorias. Pero ya hemos visto antes que beta 1 es sesgado. Ya lo hemos visto, porque supuestamente deberíamos haber corrido esto. Entonces ya sabemos que vamos a tener sesgo. A menos, obviamente, que X1 y X2 estén correlacionados, por eso es raro. Obviamente, si el sesgo es nuestro único criterio, entonces nunca correríamos una regresión simple. Nadie correría una regresión simple jamás, porque siempre sería una estimación sesgada. Entonces la gente, pero de todas formas, digamos, cuando ustedes agregan una variable, saben que van a tener este muchachito que está acá. Entonces puede ser que perfectamente pierdan eficiencia. Eso es obvio. ¿Okay? Es obvio. Que esto va a ser más eficiente que esto simplemente por lo que está en el denominador. Entonces pueden tener algo un poco que ya con más probabilidad de insesgamiento, pero más ineficiente. Bueno, entonces eso no es tan fácil de tomar esa decisión. Entonces a usted le toca tomar, cuando beta 0 sea diferente a 0, esté sesgado y esto es insesgado, pero la estimación de regresión simple es más eficiente, o si este 0, o sea, es irrelevante, entonces ambos son insesgados. ¿Ok? Y van a tener, de todas formas, que tienen esta estimación. Por eso les digo, dado esto, y dado que ustedes nunca saben si esto es cierto o esto es cierto, es que la gente hace regresión simple y después empieza a poner regresiones múltiples. Porque esto no lo sabe uno nunca, porque esto es poblacional. Entonces uno va probando cosas. Uno va probando la simple, uno lo va probando con 2 variables, con 5 variables, con 3, con 2, con X1 y X3, con X1 y X4. Uno va probando. ¿Okay? Entonces uno en la práctica no corre 10 regresiones o 20, uno corre como 1000. O sea, porque uno va probando, a ver qué va dando. ¿Okay?
¿Cómo es que dicen? Que la econometría también es la ciencia de torturar los datos hasta que confiesen, digamos. Entonces, ese dice otra buena definición. Y es eso, o sea, uno está básicamente corriendo un montón de cosas a ver hasta qué momento confiesa y le da más o menos a uno lo que a uno le parece. ¿Okay? Obviamente si vamos a preferir la regresión simple si eso fuese relevante. Entonces vamos a ver, no en este corte, ya vamos a empezar en el segundo corte, para ver cómo uno toma decisiones respecto de cuándo esto es más probable o improbable. Si es que no tiene un efecto parcial, entonces deberíamos correr la simple, eso es medio obvio. Por eso le digo que uno siempre empieza desde la simple, a ver si vale la pena agregar los otros regresores, porque puede ser que no valga la pena. Puede ser que sean regresores que no nos sirven. ¿Okay? Pero ese es básicamente el costo de incurrir una variable irrelevante en el modelo. Eso no significa que uno automáticamente elimine esa variable. Puede ser, y yo siempre insisto en eso, porque ya lo vamos a ver en el segundo corte, el problema es que la gente apenas se da cuenta que no le sirve mucho esa variable y la tira. No sean maquinitas. Hay veces que uno sí quiere que esa variable no dé nada. Porque ustedes sí pueden tener alguna hipótesis interesante. Digan, no, profe, que está esta X, no me interesa ver si tiene un efecto en Y. Quiero probar que no tenga un efecto en Y porque yo creo que es una cosa irrelevante. Bueno, hay que hacer el trabajo de mostrar, con las mismas 1000 regresiones que ustedes no querían mostrar que era relevante, pueden querer correr 1000 regresiones para que mostrar que es irrelevante. ¿Okay? Esa es otra postura y es válida. ¿Okay? Obviamente, si esto es cero, es más complicado porque esto es insesgado pero ineficiente y el otro es sesgado pero eficiente. Bueno, eso es un lío. Toma esas decisiones. Y obviamente tampoco se sabe si el sesgo se va a incrementar. Típicamente, cuando uno aumenta el n, el sesgo debería de reducirse, pero no siempre eso es cierto. En cambio, la varianza siempre se reduce al incrementar el tamaño de muestra. Entonces, lo que a uno le debería pasar para que uno diga, en el ejemplo que decía recién, para que uno argumente que esta variable no tiene nada que ver con la otra, debería ser que el tamaño de muestra sea gigante e incluso con un tamaño de muestra gigante no nos dé nada. Pero eso es raro. O sea, esos son casos raros. Y es difícil de vender. Entonces, el tema de varianza, toda esta discusión que tenemos, si la muestra es grande, se vuelve casi que irrelevante. Y casi siempre la gente termina prefiriendo lo que sea sesgado. Pero volvemos, la muestra tiene que ser grande. Si la muestra de ustedes es chiquita, toda esta discusión sí se vuelve relevante. Pero ustedes son los solitos los que se están disparando en el pie si quieren una muestra chiquita. La gente que está con la WDI y está con 30 observaciones, bueno, por eso es decisión de ustedes, digamos. Si ustedes tengan a dispararse en el pie, o sea, yo no puedo hacer nada. ¿Okay? Obviamente tenemos que estimar sigma cuadrado, obvio, ya lo hemos visto en la regresión simple. Esto es una extensión de lo que vimos en regresión simple. Bajo los primeros supuestos hay un estimador insesgado muy sencillo que es este. Muy sencillo. Que es el que la máquina calcula. La máquina calcula esto. Esta es la suma de los residuos al cuadrado y lo divide no en 1 dividido en n, sino en n menos k, que es el número de regresores que estamos agregando, y menos 1, que es el intercepto. Por eso en algunos libros, no este, pero en algunos libros le ponen n menos k, porque directamente lo que hacen es incluir el intercepto dentro de k. Por eso es a gusto. A donde le toca estar prestando atención cómo el autor está organizando el material. Entonces, en la regresión simple habíamos supuesto que esto es 1, entonces era n menos 2, ya lo hemos visto. Es la misma fórmula. Eso se llama grados de libertad. Eso se llama grados de libertad. Entonces, la suma de los residuos al cuadrado dividido en los grados de libertad. Eso se llama grados de libertad de la regresión. Porque básicamente es el tamaño de muestra, pero está restringido por las restricciones que le estamos imponiendo al modelo. Y recuerden que cualquier modelo de mínimos cuadrados ordinario, uno le está imponiendo K más 1 grados de libertad, que son las condiciones de primer orden. Cuando ustedes minimizan, está todo conectado, lo que pasa es que ustedes se olvidan. Es n menos k más 1. Y recuerden que ustedes tienen que la suma de los residuos es igual a 0 y después la multiplicación de esa sumatoria de cada uno de los regresores con los residuos. O sea que la correlación de cada uno de los regresores con los residuos que obtengan de la regresión tiene que dar 0.
Esas son las restricciones que le están imponiendo a usted al modelo. Eso es lo que yo sí les pido. Yo no les pido que se pongan a calcular los beta, pero sí qué significan los beta. Esto es el número de observaciones mientras el número de parámetros estimados, ¿ok? Eso viene de las condiciones de primer orden, de mínimos cuadrados ordinarios. Eso sí se lo tienen que aprender. Eso sí lo tienen que entender. No los voy a poner a hacer el cálculo y la máquina los hace más rápido los cálculos, pero sí tienen que entender que están detrás de esos cálculos. Eso sí es importante. Si no, están haciendo cualquier cosa. O no entienden qué están haciendo. Eso es, si ustedes le sacan la raíz a esto, eso se llama error estándar de la regresión. ¿Okay? Y hay mucha gente que lo utiliza, o raíz del error cuadrático medio. Hay gente que usa eso, para que sepan, como una medida de bondad de ajuste de la regresión. Alguna gente. En vez de usar el R cuadrado. ¿Por qué? Y no es tan loco, porque básicamente eso nos da un grado de una estimación de la dispersión del término de error, que uno trata de hacer de cuenta que es una aproximación al término de error poblacional. ¿Okay? Eso es lo que uno está tratando de hacer. O sea, porque uno está estimando al final el sigma cuadrado, es un estimador del sigma cuadrado. Entonces hay gente que lo toma esto como si fuera una medida de bondad de ajuste. Obviamente esto puede subir o bajar cuando este término que tengo acá puede subir o bajar si uno agregue variables a la regresión. ¿Por qué? Es fácil de ver. Si uno ve la ecuación con cuidado, ¿por qué puede subir? ¿Por qué puede bajar? Y eso ya lo hemos visto en otras clases. Saben que acá estamos haciendo una extensión. Por los grados de libertad, Eso tiene que ver, claro. ¿Y los grados de libertad dónde están? Denominador. ¿Y qué es lo que tenemos en el numerador? Al cuadrado. ¿Ok? Pregunta, ¿qué habíamos dicho de la suma de los residuos al cuadrado cuando le agregábamos regresores a la ecuación? ¿Lo subía o bajaba? ¿Ves que les toca conectar todo? Baja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada vez más al mismo Y le están tratando de explicar más de su varianza. Entonces la idea es que tú debería, si uno está agregando regresores relevantes, bajar. Típicamente debería bajar. Es muy raro que suba. Muy extraño. Pero cada vez que ustedes le agreguen un regresor, ¿qué va a pasar con el denominador? Entonces, el numerador tenemos claro que va a bajar. ¿Qué va a pasar con el denominador a medida que le agreguemos regresores? No, el n, no, estamos agregando, o sea, el n es constante. El n es constante. ¿Qué va a pasar con el k? Claro, entonces el denominador no, el denominador baja, porque tengo el mismo n, pero le estoy restando cada vez un número más grande. ¿Okay? Entonces, esto está bajando y esto está bajando. ¿Cuál es el resultado final? No, usted no sabe. Porque los dos números bajan. Es un cociente de números. Si los dos números bajan, ustedes no saben cuál está bajando más rápido que el otro. Entonces no pueden saber. ¿Se dan cuenta que la matemática para algo es? ¿Ok? Es un ratio de números. ¿Se acuerdan que a ustedes les explicaban eso de los cocientes, que las fracciones, y los ponían a sumar fracciones, y a uno lo torturaban con eso? Bueno, pues también tenía que ver con esto. Tengan de entender el comportamiento de un ratio de un número es bien importante. O sea, la matemática no es porque sí. Entonces tienen que tener cuidado. Entonces esto puede subir o bajar. Entonces por eso les digo que hay gente que lo utiliza
con medida de bonde de ajuste. O sea, le va poniendo regresores a la regresión. Bueno, van viendo a ver si eso sube o baja. Digamos. Si baja, entonces no significa que es un poco más precisa la estimación. Entonces el numerador baja, pero esto se reduce el denominador, entonces no sabemos. La desviación estándar, obviamente, es la raíz de esto, es esa expresión y saca, bueno, esta, sino esta partecita, y esto es lo que finalmente hace la máquina. Ese es el error estándar de la estimación que estamos haciendo. Y eso sí lo vamos a usar todo el santo tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto nos da una medida de la precisión de la estimación que estamos haciendo de beta J. Beta J sombrero. Obviamente eso es condicional a que esa fórmula, para que esto sea cierto, tiene que cumplirse como homoceasticidad. Si tenemos heteroceasticidad hay que usar otra fórmula, pero lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a heteroceasticidad. Bueno, y finalmente, esta es la principal razón por la cual a uno se les enseña, y al final del día, yo que sigo gente que hace econometría ahí en Twitter, es muy interesante cómo la gente sigue volviendo a mínimos cuadrados. Y vuelve a mínimos cuadrados por este resultado. Mínimos cuadrados funciona bien. Hay métodos más avanzados y demás, pero no significa que métodos más sofisticados sean mejores. A veces esas complicaciones son innecesarias. ¿Ok? Ya hemos dicho que bajo los 4 primeros supuestos, mínimos cuadrados ordinarios e insesgados. Ya hemos visto ese resultado. Pero hay muchos estimadores insesgados de beta J, porque también los econometristas hacen eso, postar todos los estimadores insesgados de beta J. Lo que queremos es, dentro de todos esos estimadores insesgados, el de menor varianza, el más eficiente, el más preciso. ¿Okay? O sea, no queremos solamente que sea insesgado, sino que sea preciso. Y ahí surge el teorema de Gauss-Markov. El teorema de Gauss-Markov lo que dice, muy sencillamente, es que bajo esos 5 primeros supuestos, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son lo que se dicen mejores estimadores lineales insesgados, o MELI. ¿Ok? O MELI. MELI, es lo mismo. O también, si se quieren pasar a inglés, saben Best Linear Unbiased Estimators, o BLUE. BLUE. Es lo mismo, es lo mismo. MELI en inglés, MELI en español, BLUE en inglés. Esa es la principal razón para usar mínimos cuadrados ordinarios. Y resulta que cuando uno compara mínimos cuadrados contra un montón de otros estimadores, casi siempre mínimos cuadrados les termina ganando. Porque resulta que es muy, muy, muy eficiente. O sea, un estimador que primero que corre muy rápido y en general tiene menor varianza que muchos de los otros estimadores. Los otros estimadores tratan de resolver el problema de insesgamiento muchas veces. Muchas veces se considera que esto es sesgado. Pero es tan eficiente que muchas veces la gente dice, bueno, en una de ellas es sesgado, pero es que es muy eficiente. Es muy preciso, digamos. Es un estimador muy preciso, es muy rápido. Y eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja sobre otros métodos de estimación. Por ejemplo, otro gran método, que no lo vamos a ver en estas clases, sino en otros, es máxima verosimilitud. El problema que tiene máxima verosimilitud, grande, es que muchas veces si uno le mete muchos regresores, no converge. La máquina prueba y no llega a ningún lado. Mínimos cuadrados siempre funcionan. Siempre. Y corre, y es muy rápido. Muy rápido. La idea es que un estimador, que es una regla aplicada a cualquier muestra, e insesgado, en el sentido que esto es cierto, es lineal en términos de que puede ser expresado como una función lineal de los datos en la variable dependiente, o sea, esto básicamente. Aunque no parezca, la estimación del mínimos cuadrados es una expresión de esta forma, es una combinación lineal de los y, donde es una función de los valores muestrales. O sea, bueno, creo que lo tengo ahí. Sí, ya lo voy a reescribir para que se vea eso. No sé si se ve. Y tiene menor varianza, o sea, básicamente que la varianza del mínimos cuadrados ordinario es menor a todas las varianzas de todos los estimadores lineales y ensesgados que uno se le puede ocurrir. Y uno lo puede demostrar, por lo menos para un estimador, no para todos. No puede demostrar que todo esto es cierto. No se los voy a pedir. Entonces no se estresen. Pero es para que el resultado sí se lo tienen que saber. Sí. O sea, ya que estamos en ese punto, este punto que está aquí, para que lo vean, porque
creo que la gente en general no lo ve. Recordemos, por ejemplo, por darle el ejemplo más sencillo, si no, no me ven lo que sé. Recordemos, por ejemplo, no, tampoco este está feo. A ver. Tin, 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 tin. Listo. Entonces, recordemos que el que sí se tiene que memorizar era este. ¿Qué estimador es ese? Rápido. El examen de la semana que viene. ¿Cuál es ese? Estimador. Del beta 1 de una regresión. De una regresión simple. Eso ya lo tienen que tener así, rápido. Otra cosa que deberían tener rápido es esto. Y no me digan de dónde me lo estoy inventando, no me estoy inventando nada. Pónganse a repasar. Entonces, eso que se está viendo así, también lo puedo reescribir pura álgebra. No me digan que, uy, qué magia de hombre blanco. O sea, escribiendo lo mismo. Lo mismo. Y eso que está escrito ahí, este bichito que está acá, esto perfectamente se puede ver como WI. Es una forma, es una expresión lineal, ¿ok? De los regresores, es una combinación lineal de los Y. No es difícil, hay que usar lo que ya saben, por eso estaba el repaso. Por eso digo que al examen va todo. Desde la clase 1 hasta la clase de hoy. Todo, va todo. Ahí he usado todo. Absolutamente todo. Ay, profe, porque pónganse a repasar. Todos los pasos que están ahí ya lo hemos visto, excepto el último. Ese de hoy. Entonces, es una forma de reexpresar esto. WI. Para que, bueno, no hay J porque estoy usando un solo regresión en la regresión simple. Buena parte del resto de la clase, bueno, de esta clase y de econometría 2, de corte, de serie, es qué pasa si alguna de esas cosas es violada. O sea, básicamente, si todo se cumple muy bonito, de vuelta, voy a volver acá, si todo eso se cumple, todo esto se cumple, tenemos el teorema Gauss-Markov. Toda la econometría se ha tratado de ver, bueno, ¿qué pasa si alguno de esos 5 no se cumple? En esta clase yo creo que el más fácil de resolver, es relativamente sencillo, es el tema de la heterocedasticidad. Pero todos los demás son bastante más difíciles. No lo vamos a ver tanto en esta clase. Pero de eso se trata, por eso es importante aprenderse el de Gauss-Markov. Bien, ahora en términos de lenguaje, como para cerrar esta unidad. Lenguaje. Decir que se estima un modelo está mal. O sea, decir, no, uno nunca estima un modelo de mínimos cuadrados. El modelo es Y igual beta 1, beta 2, ¿ok? Es un método de estimación mínimos cuadrados, no un modelo, ¿ok? El modelo es, por ejemplo, este. Es el modelo que están queriendo estimar. Es el modelo poblacional que están interesados. Y hay muchos métodos, ya hemos dicho 1000 veces, para estimar estos parámetros. Entre esos métodos existen mínimos cuadrados. No significa que hayan otros métodos, ¿ok? Mínimos cuadrados es uno de tantos métodos para hacer la estimación de esos parámetros. Otros métodos alternativos a mínimos cuadrados, como todo método, tienen sus pros y sus contras. Ningún método es
a prueba de cualquier cosa, digamos, ¿ok? Entonces, este es el modelo y eso es lo que están estimando. Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, ya más para esta clase los voy a obligar a usar solo mínimos cuadrados. El que usa otra cosa que no sea mínimos cuadrados tiene 0 en el trabajo. Le estoy diciendo que no. Es uno de los métodos que podemos elegir. En otras clases, les insisto, van a haber otros métodos. Máximo verosimilitud, regresión por cuantiles. Podrían hacer regresión de mediana. ¿Okay? Hay muchas alternativas. ¿Okay? Pero son más raros. Son más raros. ¿Okay? Es el que más se usa mínimos cuadrados. La mayoría de los economistas entienden mínimos cuadrados rápido. O sea, y la gente entiende rápido qué es lo que uno está haciendo. Y es fácil, corre rápido. Todos los software estadísticos lo tienen preprogramado. Los demás, no tanto. ¿Okay? Entonces, obviamente tienen que estar claros qué están haciendo. ¿Okay? Y qué supuestos están haciendo para la estimación que están haciendo. ¿Okay? Así sea mínimos cuadrados, lo que sea que están haciendo. Por ejemplo, si quieren estudiar algo como esto, ya, el trabajo empírico hay que discutir. Si el supuesto 4 es válido, ¿okay? Si U está correlacionado con alguna de las variables, eso deberían discutirlo en su trabajo. Deberían. Plantear alguna forma funcional un poquito más compleja, vamos a estudiar un poquito de eso, y eso no sé por qué ustedes lo pierdan. O sea, yo les insisto mucho con el X cuadrado, o el log, o log. Cuando llegan al trabajo final se olvidaron de todo eso. No hacen las cosas más aburridas, o sea, porque no se les ocurre nada. O sea, uno les da todas las herramientas, pero no prueban nada nuevo, nada innovador, de algún X cuadrado, un log, algo que sea interesante, no se les ocurre. Describir obviamente la base de datos, eso sí lo hacen. Bueno, ¿de dónde sacan los datos? ¿De qué se trata la base de datos? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Okay? Si son datos de corte, bueno, en este caso siempre van a ser de corte. Pero si de dónde vienen, vienen del Banco Mundial, el AGIH, bueno, esos datos de dónde vienen. Eso es medio lógico, pero hay que hacerlo. Obviamente, ahí recién a sacar la estimación y a hacer interpretaciones. ¿Ok? Todo eso yo espero que ustedes lo hagan en su trabajo de investigación. Todo. Yo digo que en esta clase va desde la primera clase hasta la última. Va todo en su trabajo. Todo. Listo. Esto es más o menos como para darles bases. Hasta acá es lo que yo tengo pensado cubrir. Ya son las 10:20. A empezar nada más. Solo empezar. Ya lo tenía abierto. Con otro tema, que esto sí va a ir ya directamente al segundo. No me vengan en la próxima clase que de repaso que va al examen. Les estoy diciendo hoy. Porque así son. Vengan a la próxima clase con la misma pregunta. ¿Qué puntos son? ¿Qué va el examen? ¿Va a ser fácil o va a ser difícil? Todo el mundo hace la misma pregunta. Todos los semestres. Inferencia no va ahí, porque vamos a ver introducción nada más hoy. Por inferencia, fácil no. Es intenso, pero hay que saberlo usar. ¿Okay? Inferencia es lo que ustedes han conocido como pruebas de hipótesis. Sí. Una pregunta. Espero pues no sea la pregunta. Sí, a ver. Es que pues están los ejercicios que están aquí para ir sí. ¿Hasta qué capítulo podemos, podríamos Este ya no. O sea, no, pues igual ¿qué es el cuarto? Okay. A ver, cuarto no, el tercero. O sea, cuarto es inferencia. Okay. Cuando ya vean una prueba de hipótesis, eso ya no. O sea, prueba de hipótesis. O sea, pruebas T, pruebas F. Todo eso, no. Eso lo vamos a dejar para el segundo parcial. Y para el final, obviamente. Entonces, en el momento que vean alguna prueba de hipótesis, no. Ahí ya no. El resto, sí. Todo lo demás, sí. Entonces, sale Python, introducción, todo lo que es interpretación, todo eso sí. O sea, lo que ya no entra es inferencia. Entonces, vamos a hacer pruebas de hipótesis. Esto ustedes ya lo deben haber visto. Y también lo hicimos en el repaso. Entonces, no me digan que esto es chino básico. O sea, esto lo único que estamos haciendo es que ahora vamos a aplicar pruebas de hipótesis, pero sobre los parámetros de población que estamos estimando. Es la única gran diferencia. Ahora lo vamos a hacer sobre los parámetros. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que vamos a estar estudiando es la distribución muestral de los estimadores.
Porque con base a esa distribución muestral de los estimadores se hacen las inferencias. Si uno no entiende esto, no puede hacer inferencia. Vamos a utilizar los 5 primeros supuestos. Los 5 primeros supuestos. Vamos a suponer todo esto, y esto ya, por eso digo que está todo encadenadito. Entonces ya tienen que saber que bajo los 5 primeros supuestos, los estimadores mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales y sesgados. Todo eso está conectado. Ahora bien, el problema es que para hacer inferencia, eso es lo único que vamos a llegar a ver hoy, no es suficiente ni la esperanza ni la varianza. ¿Por qué? Porque necesitamos la forma de la distribución. Porque necesitamos sacar, ya hemos visto en el repaso también, las áreas de abajo de la curva. Si no tenemos toda la función de distribución, no podemos sacar áreas bajo la curva. Así de simple. Entonces necesitamos toda la distribución muestral de estos beta J sombreros, toda, completita, de principio a fin. Entonces lo que hace la gente, y ninguna de estas habla exactamente de la distribución de las beta J, ninguno de esos supuestos. Habla de la distribución muestral de la esperanza de Y condicional en X, de la esperanza de U condicional, pero no de toda la distribución de las beta J. ¿Ok? Lo que sí sabemos, y ya eso ya debería, ya en este punto de la clase sí ya debería estar muy claro, que mucho de lo que estamos haciendo depende de los supuestos de la distribución que estamos haciendo de U. Hemos hablado de eso detalladamente, tanto en términos de la esperanza de U condicional en X, como de la varianza de U condicional en X. Entonces, esto ya debería estar claro. En este caso vamos a hacer otro supuesto de eso. Eso depende de la forma de esto, y esto depende de esto. Entonces, ya debería, eso sí, ya esa gimnasia ya la deberían tener muy interiorizada. Muy interiorizada. Entonces, lo que se va a hacer, en esta clase al menos, es un supuesto de normalidad de la distribución de U. O sea, lo que vamos a suponer es que el error poblacional es independiente de los regresores y se distribuye con media normal y varianza cero. A los efectos de esta clase vamos a hacer ese supuesto. En esta clase. En clases más avanzadas, uno no hace ese supuesto, un supuesto que se dice fuerte, pero en clases más avanzadas van a estudiar lo que se llaman propiedades asintóticas. En esta clase yo soy buena gente, no les voy a dar teoría asintótica. ¿Ven? ¿Que uno es buena gente con ustedes? ¿Ustedes creen que esta clase es difícil? Yo se las hago fácil. Para que lo difícil se les quede más adelante. Usted aprende bien esta clase, lo difícil se vuelve fácil. ¿Okay? Es mucho más fuerte que los anteriores supuestos, ¿no? Porque si U es independiente, ya hemos visto esto. Entonces, esto es cierto y esto es cierto. ¿Okay? Porque es independiente. Todo eso es cierto. Y a la gente no le gusta ese supuesto, por eso utilizan teoría asintótica. O sea, básicamente, este supuesto implica que el 4 y el 5 se cumplen. 4 y 5 se cumplen. Este supuesto 1 a 6 se llaman supuesto del modelo lineal clásico. Antes la gente hacía este supuesto, de modelo lineal clásico, que es básicamente los supuestos de Gauss-Markov más la normalidad. Hoy en día la gente trata de no suponer normalidad, sino que trata de hacer solamente los supuestos de Gauss-Markov, e incluso dentro de sus supuestos de Gauss-Markov uno trata de relajarlo. Uno trata de eliminar la mayor cantidad de supuestos. De eso se trata el avance de la econometría. Tratar de que las estimaciones que uno haga sean lo más robustas ante violación de supuestos. Esa es la idea de la econometría. Ahora bien, ¿por qué a la gente le gusta S6, en la teoría al menos? Porque tiene propiedades muy eficientes, digamos. Básicamente se puede mostrar que mínimos cuadrados son los estimadores de mínima varianza. Básicamente ni siquiera hace falta que sean lineales. Entonces es re fuerte ese supuesto y por eso la gente trata de no hacerlo. Entonces básicamente lo que están suponiendo es más estructura acá de la que ya teníamos. Entonces lo que están suponiendo es que Y condicional en todos los regresores, o escrito así, se distribuye como forma normal con esta esperanza y esta varianza. Pero además se distribuye en forma normal. Entonces le están poniendo más estructura, porque no solamente están suponiendo todo esto que ya lo hemos supuesto antes, sino que además están suponiendo que esa distribución es exactamente normal. O sea, es más estructura todavía. Entonces, ya hemos visto este gráfico. Entonces, lo que además está suponiendo ahora no es solamente esta línea, que ya la habíamos supuesto, ¿okay? Esto que está acá. No solamente que estas varianzas son las mismas, que ya lo hemos visto cuando vemos elasticidad, sino que además
la forma de estas distribuciones son todas normales. O sea, es un montón de estructura. Es demasiada estructura, en opinión de mucha gente. Entonces la gente trata de relajar estas cosas, pero a los efectos de esta clase lo vamos a hacer porque nos hace la vida más fácil. Vamos a hacer la vida más fácil. Obviamente tiene sus serios problemas en muestras pequeñas. ¿Okay? Por ejemplo, el salario no se distribuye como normal. Log salario sí, aprox. Digamos. Año de educación tampoco se distribuye como normal. Número de libros leídos en el año tampoco. Hay un montón de ejemplos de cosas que no se distribuyen como normal. Pero para muestras grandes, esto es un supuesto innecesario. Eso se llama consistencia o análisis asintótico. En esta clase no lo vamos a estudiar porque eso requiere teoría de límites. ¿Se acuerdan cuando habían visto límites? Cuando n tiene infinito o x tiene infinito. Bueno, eso es, para eso se utiliza. En teoría asintótica se utilizan todas esas herramientas. Yo para hacerle la vida más fácil no me voy a meter en eso en esta clase. ¿Okay? La idea, obviamente, que si la distribución es muestrales normales, bajo los 6 primeros supuestos, esto es cierto. Esto es cierto. Que X, beta J, sombrerito, condicional en todos los regresores, se distribuye como normal, concentrado, ¿okay? en el beta poblacional y esta varianza que ya la hemos estudiado. Esa es la idea. Entonces la idea es utilizar la distribución normal para hacer inferencias. Esa es la idea de todo esto. Y podemos después, en base a esto, estandarizar, que ya lo hemos visto en el repaso, y tener la distribución normal estándar, que es la que está en todos lados. Entonces, esta es la distribución que vamos a utilizar para hacer inferencias. La distribución normal estándar. La distribución normal estándar. Se puede probar, a ver cómo estamos. Veamos la demostración. Esta es una buena demostración para examen. Una vez la debería poner. Que uno puede escribir esta expresión ya la hemos escrito antes. Que es el residuo de la regresión de regresar XJ en los demás regresores. Esta regresión está buena. Esta demostración, porque no es con tantas fórmulas, sino es simplemente entender propiedades que lo hemos visto en el repaso. Entonces las deberían poder sacar. No, esa para el segundo parcial la pongo. Entonces, esta parte dice, entonces eso depende únicamente de las variables independientes, o sea, solo de los regresores. ¿Ok? Dicho eso, entonces, al condicionar en todos los regresores, las X pueden ser tomadas como constantes porque estamos condicionando en X y es la esperanza condicional en X, que también lo hemos visto en el repaso. Todo esto es un encadenamiento de las cosas que hemos visto en el repaso, solamente que está puesto en una demostración. Por eso le digo que va todo. Entonces, beta J puede verse como una combinación lineal de los errores, porque básicamente todo esto es constante y esto es una constante, entonces es una combinación lineal de los errores, que es la única parte que no es constante. ¿Okay? Entonces es una combinación lineal de los errores, por cómo está escrito. Porque es una constante y esto es como una constante si tomamos la esperanza. Es fácil. Entonces, bajo el supuesto 6 y el muestreo aleatorio de 2, entonces los errores son variables aleatorias I y D, que se distribuyen en forma normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Es el cuarto paso. Dicho eso, entonces, básicamente lo que estamos haciendo es una suma de variables aleatorias I y D que se distribuyen en forma normal. Y ustedes deberían saber que una combinación lineal de variables aleatorias I y D que se distribuyen en forma normal también se distribuye en forma normal por propiedad de variables aleatorias que se distribuyen en forma normal. O sea, combinación lineal de variables aleatorias I y D que se distribuyen en forma normal también tiene una distribución normal. Entonces, beta J condicional en X también se debe distribuir en forma normal con media beta J y varianza esta, que es la que nosotros ya tenemos. Ya lo hemos visto antes. La que hemos visto hoy. Esta es una buena demostración. Esta se la debería poner. Prueba esto. Y es usar todo. Desde la primera clase hasta la de hoy. Tienen que usar absolutamente todo. Por eso esto es una buena demostración y son puros pasos. Son puros pasos. Ahí no hay suma, ni resta, ni álgebra, ni nada. Es puro saberse las propiedades de variables aleatorias. Y a variables aleatorias que se distribuyen en forma normal. Por eso a ustedes se les enseña tanto y se les insiste tanto con la distribución normal. Entonces, esta es una buena demostración para un examen. Listo, no, lleguemos hasta acá. La clase que viene, entonces, después del examen, empezamos con la prueba T, que es la primera prueba de hipótesis que ya la deberían manejar. Ahora la van a usar simplemente para regresiones. ¿Okay?
Pero sí, esta está buena. Esta la debería poner en un examen. Esta está buena. Te recuerdo.